Hola, en esta ocasión te voy a hablar sobre cómo realizar las actividades integradoras 5 y 6 correspondiente al módulo 2, semana 3. Para empezar, te voy a explicar que existen dos tipos de relato. El relato es una narración de una historia, de un hecho o un acontecimiento. Era un tipo de obra literaria. Dentro de la literatura, consiste en narrar una historia estético para trasladar al lector o contar una historia. El otro tipo de relato al que me refiero es cuando nosotros lo usamos en nuestra vida cotidiana para contar un suceso, para persuadir a una persona sobre un asunto o un... De acuerdo a la rúbrica y a la instrucción, lo que se pide es realizar un relato no de tipo literario, persuadir de leer una obra literaria. En este caso vamos a ver basado en un para la instrucción de dos obras literarias y La noche boca arriba, eh, más de público joven, adulto. Pero antes de ello te voy a pedir o explicar cómo hacer la portada. La portada es un elemento muy importante de un trabajo, ya que a través de la portada es nuestra carta de presentación. Por esta razón, para realizar nuestra actividad integradora te voy a pedir que agregues tu portada. En otras sesiones, insertar, y de ahí elige la opción insertar una imagen y te agrega aquí la imagen. Luego, un encabezado. En este caso yo elegí hacerlo de esta forma: Prepa en línea C, módulo 2, de la información al conocimiento. En este caso, la imagen pues es una narración fantástica. Puede conjugar en este caso los datos de presentación. Actividad integradora 5, el relato, semana 3, grupo, alumno, facilitador y fecha. Que la portada. Ahora vamos a la cuestión de lo que es la parte introductoria. Para la parte introductoria va a consistir en llenar el cuadro que nos pide, ya que a través de este cuadro nosotros vamos a definir de qué vamos a hablar. Si nosotros tenemos bien definido qué es lo que queremos hablar, será más fácil construir nuestra reseña, estructurar nuestro pensamiento. Y aquí tenemos qué es el tema que quiero abordar. Es decir, de qué quiero escribir. Bueno, en este caso sí me voy a enfocar a hablar sobre el desarrollo humano. ¿Cómo nombras tu relato? Aquí sería el título, El Principito, más allá de un cuento infantil. Les recomiendo que piensen en qué tipo de título quieren poner, porque el título es nuestra idea central sobre lo cual vamos a ir ensamblando todas las demás partes de nuestro relato. El narrador. Tenemos tres tipos de personas, que es primera, segunda y tercera. Es la que se establece de acuerdo a los verbos yo, tú, él. En este caso, yo es la primera persona, tú es la segunda persona, él es la tercera persona. Yo les recomiendo que utilicen la primera persona porque es más fácil de redacción en este tipo de textos o en cualquier otro, ya que nosotros estamos acostumbrados a narrar o hablar en primera persona. Yo fui al cine, yo compré esto, yo encontré esto en tal parte. Entonces es muy importante que lo hagamos, o yo lo recomiendo que lo hagamos en primera persona porque se nos va a facilitar.
Después nos vamos al inicio. ¿Con qué frase iniciarás tu relato? Recuerdan que en uno de las ayudas que nos ofrece la plataforma decía que un escritor en muchas ocasiones se enfrenta a la hoja blanca, es decir, ¿cómo voy a empezar a escribir? Y precisamente esta parte nos ayudará a que nuestro relato sea más rápido, ya cuando empecemos a redactar. Y la frase, los cuentos infantiles dejan enseñanzas exclusivamente a los niños. Este cuadro lo puedo dejar en mi trabajo para que me siga. El siguiente paso es que nos pide realizar primero nuestra reseña por escrito y después, entonces primero de dos formas, audio. ¿Por qué este procedimiento? Porque si lo hacemos de forma escrita, lo vamos a ir practicando y cuando lo realicemos en audio lo vamos a tener más fluido y estructurado. Y en el audio o video le vamos a dar lectura dándole lo que se llama la oralidad, énfasis en la lectura. Entonces yo te voy a compartir aquí el relato que yo redacté basado en el cuento El Principito y que subtitulo El Principito, más allá de un cuento infantil. Probablemente en alguna ocasión has pensado que todos los cuentos infantiles dejan enseñanzas exclusivas a los niños. Sin embargo, esto no es así. Porque hay algunos cuentos que aportan muchos elementos a los adultos para su desarrollo humano. Este es el caso del Principito, que más allá de ser un cuento infantil, es un gran libro de elementos que te ayudan a crecer como un ser humano y mejorar tus relaciones personales. ¿No me crees? Te voy a dar algunos consejos o pistas de que sí es cierto. Mejor dicho, te las voy a narrar. Posiblemente estás dudando de esto que te dije, pues te voy a demostrar lo contrario. Al inicio, el autor del libro nos da sus puntos de vista de cómo en muchas ocasiones los niños pierden su inocencia y parte creativa a causa de los adultos, los cuales se centran en cosas superficiales y banales, que los alejan de las personas e impiden establecer auténticas relaciones de amistad que permiten humanizarnos. De esta forma, el Principito nos explica cómo los pasos para establecer relaciones auténticas de amistad y afecto con las personas que nos rodean. Inicia con la relación que tiene con una rosa, con la cual logra establecer un vínculo, pero piensa que su relación no es la mejor porque es algo enfermiza, o como dicen actualmente, tóxica, pues la rosa solamente piensa en ella. Cada vez le pide más cosas, finalmente decide darse cuenta de su tiempo. ¿A poco no te sientes identificado con esta parte? ¿Cuándo has tenido una relación en la cual sientes que te demanda y demanda? ¿O cómo te has enfrentado a hablar con tus primeras amistades, con los que ahora son tus mejores amigos? Es decir, primero estableciste un vínculo, y es lo que nos narra aquí el Principito. Primer paso de una buena relación humana es establecer vínculos. Pero ¿cuál es el otro paso? El otro paso lo podemos encontrar, un momento muy hermoso, cuando el Principito se encuentra y dialoga con el zorro. El Principito quiere acercarse, pero el zorro le marca un alto. Y dice, no, para amigos, que domesticar. ¿Qué hace el domesticar? El domesticar es ir familiarizándote, entrando en la otra persona y permitir que la otra persona entre en ti. Una confianza plena. De esta forma, lograremos ser amigos. Y es lo que el Principito aprende del zorro. Y también el zorro le hace ver que su rosa no lo ha engañado, porque él en un momento se sintió engañado, ya que conoció más rosas y les parecieron iguales, pues su rosa le había dicho que era especial. Y cuando él se da cuenta, al conocer otras rosas, que no es así, entonces el Principito decepciona.
Pero gracias a esto que le enseñó el zorro de la domesticación, a través de lo cual logramos ver aunque hacer una persona sea auténtica, nos vamos adentrando y valorándola por lo que es. Y eso fue lo que descubrió el Principito en su Rosa, que era realmente auténtica tal como le había hecho. Y para él también era auténtico. Pero le pasa al zorro esta enseñanza al Principito. Bueno, hasta aquí dejo un pequeño fragmento de cómo es la reseña. Como traté de hacerlo, es primero escrito, ya no seguí leyendo, para darle el énfasis de la oralidad, donde usamos palabras, dándole un tono diferente a lo que es una lectura. De esta forma, tratar de enganchar a la persona que lea la reseña para lograr su atención. Después nos pide que agreguemos a nuestra reseña escrita lo que son los comentarios. Y aquí tengo un ejemplo de comentario. En los recursos viene un video de cómo insertar comentarios. Para ello nos vamos a revisión. Aquí voy a poner un ejemplo. Nos dice también que utilicemos marcadores textuales que nos permitan llamar la atención del autor. Uno de los marcadores muy comunes es las letras mayúsculas. Cuando escribimos con letras mayúsculas sobre un texto normal, estamos tratando de resaltar esta palabra y centrar que el lector le ponga énfasis a esa palabra. Entonces ya tengo aquí esa palabra seleccionada. Primero se tiene que seleccionar, luego me voy a nuevo comentario, le doy un clic y ya me dice aquí. Y aquí agrego lo que quiera comentar. Es el título del cuento. Y así sucesivamente nos vamos a ir con otras. Aquí la segunda, el marcador textual es una frase para iniciar un texto o un párrafo, mejor dicho. Ya al final de nuestra reseña, lo que vamos a hacer es hacer un párrafo en el cual comparemos. Ese párrafo va a ser la conclusión en el cual vamos a comparar qué se nos hizo más fácil, o nuestra experiencia de hacer un relato escrito y de hacer un relato por audio o audio. Es decir, ¿qué es más fácil, relatar de forma oral o relatar de forma escrita? Y al final les pido que agreguen las fuentes bibliográficas que utilizaron para realizar su video o su actividad integradora, mejor dicho. Hasta aquí es la primera actividad integradora, la cual consta de las siguientes partes. Se los menciono como resumen: portada, la tabla, que es opcional, el relato escrito con marcadores textuales y comentarios. Al final, como conclusión, un párrafo en el que expliques qué fue más fácil para ti redactar, hacer un relato de forma escrita o realizar un relato de forma oral. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Fue buena? ¿Positiva? ¿Qué te gustó más? Y agregar la bibliografía. ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizaste para realizar tu actividad integradora? Ahora te explico cómo hacer la actividad integradora número 6. De igual forma que la actividad integradora, hay que agregar portada, luego el desarrollo de la actividad y al final la bibliografía. En esta ocasión, para agregar portada,
damos un clic a insertar. Y en la opción insertar vas a encontrar unas pequeñas pestañitas en las cuales tienes diferentes opciones para insertar, ya sea imágenes, tablas, video, etc. Y aquí agregas en esta parte portada. Y se va donde está el triangulito, donde está ahorita el circulito. Aquí vemos que en el centro hay un triangulito, le das un clic y te va a desplegar una serie de opciones de portada. Puedes revisar todas las que se te ofrezcan, va a depender el tipo, el diseño de portada, va a depender del modelo o la versión de tu programa de Word. Si es una versión muy actual, te va a dar más variedad de portadas. Bueno, aquí está tardando un poco. Aquí ya vienen los tipos de portada, con banda, cortas, Austin, cuadriculada, faceta, filigrama. Esos son algunos de los tipos de portada. Yo elegí la portada con bandas. La portada con bandas es esta. Ya solamente lo que voy a agregar es el título o el encabezado. En este caso, prepa en línea, C, los mismos datos que el anterior. Aquí están algunos. Entonces ahora, ya que tengo esto, vamos a ver lo que nos solicita la actividad integradora. Como primer punto tenemos que leer dos textos que nos ofrece o nos indica aquí la actividad. En este se tiene que leer el artículo Pedro Villa, acá está, Indio Guarachudo, ingresa a Instituto de Massachusetts, y el otro que es de Montserrat Muñoz, Ricardo Pablo Pedro, de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Vamos a revisar estos dos textos. Son dos artículos. Uno es artículo periodístico y el artículo periodístico está dividido en tres partes. Haciendo un paréntesis, no solamente los artículos periodísticos tienen esta parte. Todo texto va a tener tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción, entonces aquí estamos hablando que esta sería la introducción de mi texto, de mi texto o el artículo del Universal. Lo demás es el desarrollo y los últimos de 1 a 3 párrafos es la conclusión. En este caso, estos 3 párrafos, aquí se encontraría la conclusión, y lo de mayor parte es el desarrollo. Entonces, esto se los comento porque en la actividad integradora nos pide que saquemos ciertos elementos tomados de la introducción, del desarrollo y de la conclusión. Y al final nos pide que hagamos la reseña siguiendo esta estructura: introducción, desarrollo y conclusión. El artículo periodístico generalmente trata de narrar las cosas tal como las está viendo, su pensamiento, trata de ser lo más fiel al hecho. Y en cambio el artículo de divulgación científica o artículo de una revista científica se trata de informar algo, más en hechos concretos, en hechos objetivos, serios, menos de carácter de chisme, por decirlo así, menos nota amarillista. Por eso es que ambos artículos difieren mucho. Tan solo en el puro título, el otro es más atractivo
Si leemos los dos artículos, pues vamos a centrarnos más por el título. Vamos a elegir el artículo El Universal, la mayoría de la población lo elegiría, sobre todo por el título, principalmente el título, aunque el contenido no nos guste. Es más atractivo, es más carácter amarillista, perdón. Entonces, ya que conocimos aquí, repito nuevamente, las partes, primer párrafo o segundo párrafo son de introducción, el resto va a ser desarrollo, todo va a depender de la extensión. ¿Por qué la conclusión es menor? Porque en la conclusión debe ser original. No debemos agregar cosas tomadas de otros lugares. Se trata que a través de la conclusión nosotros expresemos nuestra idea, nuestro pensamiento. Ya que conocimos las partes del texto, ahora pasamos a nuestro trabajo. Está un poco lento. Entonces aquí tenemos como primer punto la tabla que hay que llenar al analizar y darle lectura a cada texto. ¿Qué es lo que explica la introducción del texto? ¿Qué aborda en el desarrollo? ¿Qué conclusión se muestra en el artículo? Esto lo vas a tomar de las partes que te mencioné. Luego el lenguaje que emplea es comprensible y correcto. ¿Por qué? Aquí ya van a dar razones del por qué piensan que el lenguaje es correcto o no lo es. Emplea datos para sustentar la postura. Aquí van a mencionar algunos ejemplos. Porcentaje, gráficas, estadísticas, ¿cuáles? Aquí los datos que emplean son los hechos o la narración tomada de las entrevistas. ¿Cuál es la idea principal? Permite el desarrollo de las ideas secundarias. ¿Qué aciertos consideras que tuvo el autor de su texto? Enlista los que consideres necesarios y redacta una justificación para cada uno. De tu comparación de esta tabla, lo que vas a hacer es redactar, ahora sí, tu reseña comparativa. Yo aquí le agregué un pequeño título que dice Mexicano sobresale en importante universidad estadounidense. La primera parte, vamos a analizar, nos pide que hagamos es agregar la referencia bibliográfica de los artículos reseñados, que esto sería el párrafo que introduzca al texto de tu reseña. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para que se te facilite, te doy este consejo. Como se trata de escribir la primera parte del párrafo, la bibliografía, solamente lo podemos hacer de la siguiente forma. Pones el cursor donde inicia Pedro, le das un clic con el botón derecho, arrastras el cursor y resaltas toda la bibliografía. Después das un clic con el botón izquierdo de tu mouse o de tu computadora y le das copiar. Ya que lo copiaste, te vas a tu actividad y le das en esta parte al inicio pegar. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo vas a hacer de la siguiente forma. Se va a pegar y
Bueno, lo voy a copiar para que vean cómo se hace, porque ahorita no me marca. Le doy copiar. Me dirijo al texto. Y aquí se activó. Le doy pegar. Y me voy a esta parte donde dice conservar solo texto. Y me va a dar el puro texto. Si vieron, se notó que se agregó. Aquí ya no se agregó. Entonces vemos la carpetita donde está con la pura letra A. Aquí está. Si lo hago así, me va a aparecer mal. Entonces esa es la forma correcta de hacerlo. Ya que agregué la bibliografía, como me lo pide, agrego una pequeña introducción al párrafo para poder construir o terminar el párrafo introductorio. Artículo periodístico que describe cómo Pedro, a pesar de su origen humilde y de su objeto de discriminación, logra ingresar al Instituto de Massachusetts en Estados Unidos por su sobresaliente inteligencia en el área de la química. Hago el mismo procedimiento con la otra bibliografía, la pego e inicio. Artículo de divulgación científica que narra cómo Pedro, joven oaxaqueño mexicano, los logros obtenidos en el campo de la ciencia en el Instituto de Massachusetts y las contribuciones que está haciendo a partir de la formación adquirida en el doctorado que está por concluir. Luego, nos pide que redactemos 2 párrafos de desarrollo con extensión de 8 a 10 renglones cada uno o 10 líneas. Aquí lo dice, se los muestro. 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno. Y al final la conclusión es de cierre. En el desarrollo vas a hacer una especie de resumen apegado, fiel a lo que dicen los textos, agregándoles algunas frases de enlace con las ideas principales, y al final vas a redactar de un párrafo tu conclusión. Aquí lo hago yo de esta forma, así inicio. En muchas ocasiones la discriminación racial es un obstáculo para la superación de algunas personas. Muy pocas ocasiones encontramos personas que sobresalen, como el caso de Pedro, quien por su condición indígena y sus huaraches fue discriminado cuando cursaba la carrera de química en la facultad de la UNAM. Aquí agrego otras palabras, pero sigo siendo fiel a lo que dice el artículo, el primer artículo periodístico. Entonces yo lo hago de esa forma. Tú puedes usarlo de otra forma. Solamente te pido que recuerdes que en el desarrollo son párrafos de resumen donde la mayoría es tomado de los artículos. Puede serlo de la siguiente forma: un párrafo para el artículo periodístico y otro párrafo para el artículo de divulgación científica, y ya estarías cumpliendo con los 2 párrafos, con su extensión de 8 renglones, no se te olvide, y al final tu conclusión. Luego agregas la bibliografía que utilizaste para poder elaborar tu reseña. La bibliografía va a todas las fuentes que utilizaste para elaborar las actividades. Recuerda que el plagio es muy importante que no plagies, porque esto no solo es considerado como una falta grave, sino que además, y lo principal, afecta tu proceso de aprendizaje. Y es algo que te va a servir para saber hacer una reseña, saber hacer un comentario. Es algo que te va a servir para los siguientes módulos. Y si vas a estar plagiando cada módulo que vayas avanzando, vas a tener más dificultades. Se te va a dificultar. Y además, muchas veces se te va a sancionar. Y
finalmente un plagio es fácil de identificar. De mi parte es todo. Cualquier duda, estoy para servirte.